Hola, mi nombre es Sandra Estefanía García Giler, estudiante de psicología, y en esta presentación voy a hablar sobre el trastorno narcisista de la personalidad. Elegí este trastorno porque es uno de los trastornos de personalidad más estudiados dentro de la psicopatología y porque afecta de manera importante la forma en que una persona se relaciona con los demás y consigo misma. Para comprender este trastorno, primero es importante reconocer su historia. El término narcisismo tiene un origen en el mito griego de un joven llamado Narciso, que según la leyenda se enamoró de su propio reflejo al verlo en el agua, y que quedó tan fascinado que fue incapaz de apartarse de él. Con el tiempo, este mito se convirtió en un símbolo de excesivo amor hacia uno mismo. En el ámbito de la psicología, quien introdujo este concepto fue Sigmund Freud en 1914, mediante su obra Introducción del narcisismo. Freud explicó que cierto grado de narcisismo forma parte del desarrollo normal de todas las personas. Sin embargo, cuando esa necesidad de admiración y de sentirse superior se vuelve excesiva y afecta a las relaciones personales, puede convertirse en un trastorno. Bueno, más adelante, autores como Code y Otto profundizaron en este tema. Cole consideró que el problema se relaciona con dificultades en el desarrollo de la autoestima durante la infancia, mientras que Otto planteó que detrás de la aparente grandiosidad que existe una autoestima muy frágil. Finalmente, en 1980, el trastorno narcisista de la personalidad fue reconocido oficialmente en el DSM-3 y actualmente sigue incluido en el DSM-5. En cuanto a la epidemiología, diversos estudios indican que este trastorno tiene una prevalencia aproximada entre el 1 y el 6% de la población general. Aunque estas cifras pueden variar dependiendo del lugar y del método utilizado para realizar el diagnóstico, se observa con mayor frecuencia en hombres que en mujeres y suele manifestarse desde el inicio de la adultez, cuando la persona ya se encuentra consolidada. Es importante mencionar que no se trata simplemente de una persona con mucha confianza en sí misma. El problema aparece cuando estos rasgos afectan de manera constante al trabajo, la vida familiar, las relaciones de pareja y las convivencias con otras personas, debido a que a quienes presentan este trastorno suelen tener dificultades para aceptar críticas y reconocer sus propios errores. Muchas veces buscan ayuda psicológica solo cuando aparecen problemas como ansiedad, depresión o conflictos importantes en su relación. Respecto a la etiología, actualmente no existe una única causa que explique por qué aparece este trastorno. Los especialistas consideran que se desarrolla por la interacción de múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. Entre los factores genéticos se ha encontrado que algunas personas pueden tener una mayor predisposición hereditaria a desarrollar ciertos rasgos de personalidad. Sin embargo, esta predisposición por sí sola no determina que una persona vaya a presentar este trastorno. También influye en factores familiares. Por ejemplo, algunos estudios señalan que crecer en un ambiente donde los padres sobrevaloran constantemente al niño, haciéndole creer que siempre es superior a los demás, puede favorecer el desarrollo de rasgos narcisistas. De manera opuesta, una crianza basada en críticas excesivas, falta de afecto o poca validación emocional también puede influir en que la persona construya una autoestima inestable que luego intenta compensar aparentando superioridad. Por ello, se considera que el trastorno narcisista de la personalidad surge como resultado de la interacción entre la predisposición biológica y las experiencias vividas durante el desarrollo. Bueno, hasta hace algunos años se pensaba que este trastorno se debía únicamente a la forma en que una persona había sido criada. Sin embargo, las investigaciones actuales muestran que también existen factores biológicos que pueden influir en su aparición. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que puede haber una predisposición genética, es decir, ciertas personas nacen con características que la hacen más vulnerable a desarrollar determinados rasgos de personalidad. Esto no significa que el trastorno sea hereditario en todos los casos, sino que existe una mayor probabilidad cuando se combina con otros factores. También se ha observado que en algunas personas presentan un temperamento caracterizado por una mayor sensibilidad de las críticas, una fuerte necesidad de reconocimiento y dificultades para regular sus emociones. Además, investigaciones en neurociencia han encontrado diferencias en áreas del cerebro relacionadas con la empatía,
el reconocimiento y las emociones y la regulación del comportamiento social. Aunque estos hallazgos todavía se siguen estudiando, permiten comprender que este trastorno no depende únicamente del ambiente, sino de la interacción entre factores biológicos y la experiencia de vida. La teoría psicoanalítica ha sido una de las más importantes para explicar este trastorno. Sigmund Freud planteó que todas las personas pasan por una etapa llamada narcisismo primario durante la infancia. En esta etapa es normal que el niño concentre su atención en sí mismo, ya que depende completamente de sus cuidadores para sobrevivir. El problema aparece cuando en esa etapa no evoluciona de manera adecuada y la persona continúa necesitando admiración constante o sintiéndose superior a los demás. Bueno, Freud llamó a este fenómeno narcisismo secundario. Posteriormente, Coe explicó que este trastorno puede desarrollarse cuando un niño no recibe una validación emocional adecuada por parte de sus cuidadores. Como consecuencia, al crecer busca constantemente la admiración de los demás para mantener una autoestima estable. Por otro lado, Otto consideró que la grandiosidad que muestra a estas personas es en realidad un mecanismo de defensa. Es decir, detrás de esa apariencia de seguridad y de superioridad suele existir una autoestima muy frágil y un profundo miedo a sentirse inferiores o rechazados. Eh, Desde la perspectiva psicosocial, la personalidad se desarrolla a partir de la interacción entre la persona y el ambiente donde crece. La familia, la escuela y las experiencias sociales influyen de manera importante en la forma en que una persona aprende a relacionarse con los demás. En el caso del trastorno narcisista de la personalidad, algunos investigadores consideran que determinados estilos de crianza pueden favorecer su desarrollo. Por ejemplo, cuando los padres hacen creer constantemente al niño que es superior a los demás, sin engañarles límites o tolerancia a la frustración, puede crecer esperando recibir un trato especial en todos los ámbitos de la vida. Bueno, sin embargo, también ocurre lo contrario. Algunos niños que crecen en ambientes donde reciben críticas excesivas, poco afecto o una validación insuficiente, desarrollan una imagen muy insegura de sí mismos. Como mecanismo de compensación, busca proyectar una imagen de superioridad para ocultar esa inseguridad. Esto demuestra que tanto el exceso de admiración como la falta de reconocimiento puede influir en el desarrollo de este trastorno. En el cuadro clínico del trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por un patrón constante. Bueno, un patrón persistente también de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Bueno, estas características pueden estar presentes desde el inicio de la adultez y aparecen en diferentes contextos de la vida. Las personas con este trastorno tienden a exagerar sus logros y esperar recibir un reconocimiento constante. Con frecuencia, que, fre- con frecuencia creen que son únicas y especiales y consideran que solo deberían relacionarse con las personas que perciben como importantes o exitosas. También es común que tenga fantasías de poder, éxito o belleza limitado. Además, presentan dificultades para comprender los sentimientos y las necesidades de otras personas, a lo que afecta sus relaciones familiares, laborales y de pareja. Cuando reciben críticas o no obtienen la admiración que esperan, pueden relacionar con enojo, desprecio o actitudes arrogantes. Estas conductas no son ocasionales, sino que forman parte de un patrón estable de la personalidad. Un aspecto muy importante en psicopatología es realizar un diagnóstico diferencial, ya que algunos trastornos comparten ciertas características. Por ejemplo, el trastorno histriónico también se caracteriza por la búsqueda de atención, pero estas personas suelen expresarse de forma muy emocional y buscan agradar constantemente. Mientras que el trastorno narcisista predomina la sensación de superioridad y la necesidad de admiración. En el trastorno antisocial de la personalidad, la principal característica es el incumplimiento de normas y el poco respeto por los derechos de los demás.
acompañado de escaso remordimiento por las consecuencias de sus actos. Por otra parte, el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por una intensa inestabilidad emocional, miedo al abandono, impulsividad y relaciones interpersonales muy cambiantes. Aunque ambos pueden presentarse conflictos en sus relaciones, las causas y la forma en que se manifiestan son diferentes. En cuanto al tratamiento, la intervención principal en la psicoterapia eh, es la psicoterapia. El objetivo no es cambiar completamente la personalidad de la persona, sino ayudarla a desarrollar una autoestima más estable, mejorar sus relaciones interpersonales y fortalecer la capacidad de reconocer las emociones y necesidades de los demás. Entre las terapias más utilizadas se encuentra la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a identificar pensamientos y comportamientos poco adaptivos. También se emplea la terapia psicodinámica, que busca comprender cómo las experiencias tempranas influyen en la forma en la forma de relacionarse con otras personas. Es importante mencionar que no existe medicamento específico para tratar el trastorno narcisista de la personalidad. Sin embargo, cuando aparecen síntomas asociados como ansiedad o depresión, el profesional puede indicar tratamiento farmacológico para controlar esas manifestaciones. Bueno, para concluir, el trastorno narcisista de la personalidad va mucho más allá de la idea equivocada de que una persona simplemente tiene una autoestima alta o es muy egocéntrica. Se trata de un trastorno de personalidad que afecta profundamente la manera en que el individuo piensa, siente y se relaciona con quienes lo rodean. A lo largo de esta presentación vimos que su origen es multifactorial, ya que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales. También conocimos sus principales características clínicas, la teoría que intenta explicar su desarrollo y la importancia de realizar un diagnóstico diferencial para evitar confundirlo con otros trastornos de personalidad. Bueno, finalmente considero que comprender que este trastorno es fundamental para brindar una atención adecuada y sin prejuicio. Como futuros profesionales debemos recordar que detrás de cada diagnóstico existe una persona que necesita ser escuchada, comprendida y tratada con respeto, empatía, ética y ética profesional. Este, bueno, finalmente este ha sido todo. Muchas gracias por su atención.